Vamos a ver San Marcos capítulo 3, el versículo 20. San Marcos capítulo 3, versículo 20. ¿Encontraron? Vamos a ver, dice: y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Cuando lo oyeron, los suyos vinieron para prenderle, porque decían: está fuera de sí. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Beelzebú, y que por el príncipe de los demonios echaba fuera los demonios. Y habiéndolos llamado, les decía en parábolas: ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes, si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. De cierto digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias cualesquiera que sean. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno, porque ellos habían dicho: tiene espíritu inmundo. Escuchando cada día, ¿no?, la palabra, el Señor bendice nuestra vida. Y meditando, ¿no?, sobre la palabra del Señor, nosotros en esta semana tuvimos la visita de los pastores. Hemos estado atendiendo, recibiendo a ellos, teniendo la comunión desde la madrugada, y escuchamos la palabra de Dios. Y a través de la palabra de Dios que nosotros recibimos, nuestra vida también se ordena, es bien dirigida. Porque la Biblia nos enseña, ¿no?, de la comunión. Y a través de la comunión nuestra vida se ordena, nuestra vida también se acerca más al Señor. La comunión es para nosotros, para nuestra alma, que a través de escuchar, a través de recibir una intervención o una guía, nuestros pasos son bien guiados, son bien dirigidos. Y yo también podía darme cuenta, ¿no?, que muchas veces, si yo no tengo guía, mi corazón se desvía, ¿no? Mi corazón no puede tener fuerza por mí mismo, por mí solo. Aún yo lea la Biblia, necesito una persona que me pueda dar un aliento, una persona que me pueda pastorear. Y especialmente el libro de San Marcos está cumpliendo esta función. El libro de San Marcos fue para guiar, para dirigir al cristiano de la primera época, ¿no?, después de la crucifixión y resurrección del Señor Jesucristo. Y dar en el corazón una seguridad, una fidelidad. Me dejo entender. Por eso nosotros también, a través de la palabra, a través del Evangelio, queremos que no solamente nosotros, sino todo aquel que escuche el Evangelio pueda ver el poder del Señor en su vida,
pueda crecer espiritualmente por fe, pueda desarrollar por fe, confiando en las palabras del Señor, que lo que Él dice, que lo que Él hace es verdadero. ¿Me dejo entender? El libro de San Marcos fue escrito con ese propósito, darle al cristiano una fortaleza. Vamos a ver el enfoque, ¿no?, de este tema que hemos leído. Muchas personas cuando hablan, muchas personas cuando de repente expresan, ¿no?, su punto de vista, solamente habla lo que piensa, solamente habla lo que le parece, solamente habla lo que imagina. Pero ¿sabe qué va a pasar? Va a morir viviendo de esa manera. ¿Por qué? Porque su vista no es verdadera, su sentimiento no es verdadero, su imagen no es real, es solamente su percepción. ¿Y cuál es el resultado? El sufrimiento. En el libro de Romanos capítulo 8 dice que el que anda conforme a la carne, ¿qué va a pasar? Va a morir. Entonces, andar conforme a la carne no solamente es adulterando, no solamente es cometiendo pecado. Andar conforme a la carne también es creer en su pensamiento, creer en su punto de vista, creer en su sentimiento, creer en su emoción. Eso también es la carne. Entonces, en otras palabras, seguir mi pensamiento, también voy a morir. Seguir mi emoción, también yo voy a morir, porque así dice la Biblia. El ocuparse de la carne, ¿qué es? Muerte. El vivir conforme a la carne, ¿qué es? Muerte. Muchas personas solamente dicen, no, yo no adultero, yo no me porto mal, yo estoy bien. Entonces no están andando conforme a la carne. Mentira. Cuando una persona no acepta la palabra, cuando una persona pone su pensamiento entre la palabra y Dios, su resultado también va a ser la muerte, porque dejó su confianza en Dios, dejó de caminar conforme a la palabra de Dios. Aquí, ¿qué pasa con estas personas? Sale en el versículo 20. Y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían, está fuera de sí. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Belcebú y que por él, príncipe de los demonios, echaba fuera los demonios. Aquí la gente no sabe qué está hablando. Cualquier pensamiento se le ocurre, está disparando su pensamiento nada más. Habla por su boca lo que piensa. Ni siquiera saben quién es Jesús. ¿Y Jesús cómo les dice? Están blasfemando. ¿Por qué? Están diciendo que Jesús tiene un espíritu inmundo. Siendo así que Jesús no tiene un espíritu inmundo. Jesús tiene al Espíritu de Dios, ¿cierto? Que es el Espíritu Santo, que es el Consolador que está con Jesús. Pero las personas, ¿cómo dicen? No, tiene un espíritu inmundo. ¿De dónde sacaron esa idea o esa conclusión? Según su vista, según su pensamiento, según su carne. Y hablar lo que piensa, ¿qué le va a traer como consecuencia? La muerte. Pero no solamente la muerte. Aquí dice, en el versículo 29, está hablando de una blasfemia eterna. Porque dice, todos los pecados pueden ser perdonados, todas las blasfemias, los insultos pueden ser perdonados, pero hablar contra el Espíritu Santo,
es una blasfemia. Y esa blasfemia, dice, no tiene jamás perdón. ¿Mm? Tal vez aquí no salen los detalles, pero en el libro de Hebreos nos habla cuál es la función del Espíritu Santo. En el libro de San Juan dice que el Espíritu Santo se encarga de convencernos a nosotros de pecado, de justicia y de juicio. ¿Y qué es el pecado? Es no creer en Jesús, ¿cierto? Entonces el Espíritu Santo se encarga de a nosotros darnos una facilidad, limpiarnos, sacarnos del error, ¿no? Para que nosotros podamos recibir el perdón. Pero imagínate, el Espíritu Santo es el que nos está abriendo la puerta para que nosotros podamos recibir el perdón de todos nuestros pecados, podamos recibir la entrada eterna al cielo. Pero yo lo empujo al Espíritu Santo, lo pateo, lo insulto, ¿no? Es como decir, ¿qué haces aquí? Pero Él es el que me abre la puerta, ¿cierto? Y si Él no me abre la puerta, si Él no me da el entendimiento, ¿cómo yo voy a poder ser salvo? Para recibir la salvación, si no hay la obra del Espíritu Santo, no hay salvación. Está bien, el Señor Jesucristo perdonó todos nuestros pecados, pero nuestro entendimiento no tiene la capacidad de asimilar o entender. El Espíritu Santo tiene que ponernos ese sello en nuestro corazón. Tiene que asegurar, tiene que fijar la sangre de Cristo en nosotros. ¿Me dejo entender? Es el Espíritu Santo el que nos predica a nosotros. Es el Espíritu Santo el que nos convence a nosotros. Es el Espíritu Santo el que nos va a dar la sensibilidad. Es el Espíritu Santo el que a nosotros nos va a hacer caminar como le agrada al Señor. Amén. Pero una persona que no toma en serio el Espíritu Santo está ya menospreciándolo, pisoteándolo. Peor, si lo considera como si fuera un espíritu inmundo, es una blasfemia. Dios ha tenido tanta misericordia de nosotros, tantísima misericordia, que la Trinidad completa, ¿no? Que sería Padre, Hijo y Espíritu Santo, los puso en enfoque hacia nosotros. El que dispuso el plan de la salvación es el Padre. El que decidió dar el precio es el Padre. El que decidió ir en prenda, podríamos decir así, ¿no? En ofrecimiento voluntariamente es el Hijo. El que vino a morir y derramar su sangre es el Hijo. Pero el que se encarga, ¿no?, de hacer toda la tarea, de que todos acepten esa obra del Hijo, es el Espíritu Santo. O sea, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, los tres están enfocados en darnos una bendición eterna. ¿Cómo a alguien se le ocurre, ¿no?, tener un corazón contrario, menospreciando? ¿Por qué? Porque esa persona estaría con el espíritu inmundo y no aceptando el Espíritu Santo. Para que una persona blasfeme, no está blasfemando por sí mismo, por su propia idea, por su propio pensamiento. Está hablando por su boca Satanás. Pero vamos a aquel que le dejó entrar a Satanás en su corazón, que le abrió la puerta. Dice la Biblia, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, después de haber recibido el Espíritu, ¿no?, de gracia, el cual nos ha santificado, nos ha lavado. No hay otro, ya no hay otra cosa más
que se nos pueda dar, que se nos pueda regalar, porque ya se nos dio el regalo máximo, que es el derramamiento de la sangre, el perdón de nuestros pecados. Y esa noticia, para que llegue a nosotros, el Espíritu Santo fue el medio de transporte. Imaginemos, ¿no?, vivir una vida sin Espíritu Santo. Nosotros no podríamos ser convencidos. No podríamos tener un sello por nosotros mismos. Deberíamos estar, según nuestra idea, según nuestro pensamiento, según la tradición, bajo la ley, pero la ley tampoco nos da la seguridad de una obra perfecta. Pero el Espíritu Santo sí nos da una seguridad, sí nos da una claridad. El Espíritu Santo aclara nuestro corazón. Mucha gente toma muy en poco la palabra de Dios, toma en poco a nuestro Señor Jesucristo. Su ignorancia. La ignorancia también es pecado. La ignorancia también es maldad. Algunas personas, cuando uno les pregunta algo, ¿y qué dicen? Yo no sé, dice. Otros que dicen, yo no sabía. Supuestamente eso les hace ser inocentes. Mentira. El no saber es gran maldad. El no saber no significa inocencia, es maldad. La Biblia habla del pecado de la ignorancia. Nadie puede decir, yo no sabía de la muerte del Señor Jesucristo. Nadie. Porque a todo el mundo se le está dando a conocer, a todo el mundo, por todos los medios. Nadie puede decir, yo no sé. ¿Sabe quién dice yo no sé? El que no tiene interés. No pregunta, no consulta. Sabe en el fondo de su corazón que al menos debería preguntar algo. Pero el no hacerlo, ese es un orgullo, una altanería, un menosprecio. Y todavía dice, yo no sé. Así como, yo tengo razón, ¿no? Nadie me dijo nada. Peor si fuera para su futuro espiritual, para su eternidad, peor, ¿no? ¿Qué le parece un chofer, un conductor? Va a hacer un viaje y le dan la llave de un auto, toma, maneja este auto. Entonces se sube y se va. Antes de salir, mínimo, voy a hacer un viaje. Revisar llantas, ¿no? Revisar, tiene aceite, tiene agua, tiene líquido de frenos. Y empieza a revisar muchas otras cosas, llantas de repuesto, ¿no? No necesitan decirle. Él tiene que darse cuenta, porque él es el que va a manejar, ¿cierto? Luego ve el combustible, cómo sale el combustible, y hace preguntas. Oye, ¿este carro tiene algún truco, algún trabagás, algún freno, algo? Empieza a preguntar. ¿Por qué va a manejar? Luego revisa las luces, ¿no? Funcionan bien las luces, tiene luz alta, luz baja, todo. Si el parabrisas se limpia muy bien o no. Cada detalle empieza a chequear. Y luego que dice, oye, acabo de estar chequeando el auto así rapidito nomás y he visto algunas cosas que no están bien, ¿no? Le revisa la fecha, cuándo le cambiaron el aceite, si el aceite va a servir o no, o ya hay que cambiar aceite, ¿no? Así, detalle por detalle, punto por punto. No necesitan decirle. Pero alguna persona se sube y empieza a manejar, pero no chequeó. Esa persona no sirve. Esa persona va a tener accidente. Esa persona está poniendo en riesgo la vida de muchas personas. Las que van con él en ese vehículo y las que van a estar afuera cuando él pase. Todo eso son riesgos. ¿De qué? El resultado de una persona insensata. No piensa profundamente, ¿no? Cuanto más
si se trata de nuestra eternidad. Mucho más. Hay que tomar más sentido, más consideración. Hermanos, el no saber o el decir no sé, a nosotros no nos da ninguna libertad o inocencia o librarnos de la culpa. Y antes, al contrario, necesitamos una sensibilidad. Meditar, considerar seriamente la voz del Señor, la obra del Espíritu Santo, la ayuda que el Espíritu Santo hace a nosotros. Blasfemar. Mucha gente habla blasfemias, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo es seria, es una cosa seria. No hay vuelta atrás. Por eso, hermano, meditemos delante del Señor. Su evangelio, su palabra es de amor hacia nosotros, es de salvación, es de rescate, es de perdonarnos todos nuestros pecados una sola vez y para siempre. El propósito de Jesús, sus obras, es para darnos salvación. Pero la gente que está enfocada en su costumbre, que está enfocada en la ley, menosprecia a Jesús dándole más importancia a su costumbre. ¿Me dejo entender? Vamos a compartir hasta aquí, ¿sí? Vamos a orar. Padre, le damos las gracias en esta hora. Usted nos saca del engaño de Satanás, nos saca del error. Usted quiere que nosotros podamos vivir y caminar confiando en Dios. Que el Espíritu Santo sea nuestra guía, que el Espíritu Santo sea quien nos da la sensibilidad, quien nos alerta, quien nos advierte. Entonces nosotros podemos tener constantemente presente, ¿no?, al Espíritu Santo. Usted tiene misericordia de cada uno de nosotros que somos sus hijos. También usted tuvo misericordia de nosotros cuando estábamos en la oscuridad, en el pecado, para ser rescatados de ese lugar y traernos al mundo de su Hijo. Por eso le damos las gracias, Padre. Nos permita seguir con un corazón bajo, humilde, aprender el corazón de Dios, la palabra del Señor. Bendiga a cada persona que participa de ese estudio bíblico. Dejamos nuestra vida en sus manos, oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos. Agradecemos, ¿no?, por participar de este estudio bíblico. Nos vemos en el siguiente estudio bíblico de San Marcos.